Bueno, somos el grupo número 3 de Constitución y Democracia, analizando la película de Mar Adentro desde un punto de vista de los derechos fundamentales y la eutanasia y aplicado al contexto colombiano. La película tiene como protagonista a Ramón, que es una persona discapacitada que no puede mover ninguna de sus extremidades del cuello para abajo porque tuvo un accidente 26 años antes de los acontecimientos de la película. Durante toda la película manifiesta su deseo de morir porque considera que la vida así no es digna, leído directamente de lo que dice el protagonista. Pero teniendo en cuenta lo que acabas de decir, es mejor primero saber qué es la vida digna. Según la Constitución Política de 1991, defiende el derecho a la vida biológica y el derecho a la vida digna, el cual se entiende por la autonomía y posibilidad de desarrollar sus capacidades. Exactamente, y entonces si una persona desea acabar con su vida de una manera legal, entrarían en conflicto muchísimos derechos fundamentales, como el derecho a la vida digna, el derecho al libre desarrollo, el derecho a la autonomía que puede tener una persona a tomar sus propias decisiones. Todos estos derechos vendrían siendo derechos fundamentales, es decir, que son inherentes a la condición humana y reconocidos por los estados a través de normas jurídicas, tal como lo define el texto desmontando los derechos fundamentales. Ok, pero eso que tú estás diciendo es visible también dentro de la película, ¿no? Ya que pues dentro de esta también entran en conflicto muchos puntos de vista, incluyendo hasta un punto religioso. Tienes toda la razón. De hecho, considerando que Colombia es un estado laico y si los eventos de la película ocurrieran en este país, esos argumentos religiosos no tendrían mayor peso. De hecho, citando a Carlos Gaviria Díaz en el texto de los significados del derecho a la vida, nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos en nombre de creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la población las estima intangibles. Porque, precisamente, la filosofía que informa la carta se cifra de su propósito de erradicar la crueldad. Exactamente, entonces se puede decir que es cruel e inhumano postergar el sufrimiento de una persona, ¿no? Por lo que en la sentencia C-239 se reconoce el derecho a morir de manera digna, así como se tiene el derecho a la vida digna, ¿no? Entonces se dice que esta sentencia aclara que la dignidad humana irradia todos los derechos fundamentales. Y también teniendo en cuenta que la resolución 1216-2015 está válida lo dictaminado por la sentencia 2239 y dictamina que se deben cumplir las siguientes condiciones. Dichas condiciones son, primero, que el paciente debe tener una enfermedad terminal que sea progresiva y no sea reversible, de manera que tenga un término fatal. Segundo, el procedimiento tiene que ser realizado por un médico profesional de la EPS que no apele contra su conciencia. Si el médico no desea realizar el procedimiento porque considera que es algo indebido o va en contra de su propia moral, tiene todo el derecho de no realizarlo. Y tercero, el paciente debe manifestar de una manera clara su deseo de llevar a cabo el procedimiento. Además de que el paciente también requiere de una valoración psicológica para verificar si su condición es tan solo un estado de depresión temporal o de verdad está seguro de realizar el proceso. Entonces, viendo lo que dice el artículo 6, que habla de una conformación del comité, este comité debe estar conformado por tres integrantes, ¿no? Que es un médico con la especialidad de la patología que padece la persona, diferente al médico tratante, el segundo, un abogado, y el tercero, un psiquiatra o psicólogo clínico. Estos profesionales serán designados pues, por la respectiva IPS. Y también teniendo esto en cuenta, también toca hablar del artículo 2 que habla sobre la definición de un enfermo en fase terminal, el cual es aquel que es portador de una enfermedad o una condición grave que haya sido diagnosticada de forma precisa por un médico experto, la cual conlleva a la muerte. Bueno, ya relacionando todo el tema un poquito más con la película, al final de la película a Ramón se le niega completamente el proceso de la eutanasia, por lo que él decide recurrir a sus amigos que haciendo múltiples acciones individuales que en sí no son delitos por sí solas, lo ayudan a morir ingiriendo cianuro de potasio. Es importante considerar que el cianuro de potasio puede generar cierto dolor al ingerirse porque tiene varios efectos sobre el sistema nervioso. Y de hecho en la película también se menciona esto explícitamente, que le generará dolor y al final se puede ver que no tiene una muerte del todo tranquila. Ya analizando un poquito más nuestra posición, si se le hubiera permitido el proceso de eutanasia a Ramón, es muy posible que haya podido tener una muerte más tranquila y con menos complicaciones o sufrimientos de los que tuvo cuando ingirió el cianuro de potasio. Claro, entonces ya pues con eso que acabas de decir, creo que ya es muy clara pues la posición de nuestro grupo, ¿no? Que pues obviamente estamos a favor de la eutanasia, ya que pues esta permite ponerle un fin digno a la vida de las personas
y evitar someterlas a torturas injustificadas. Totalmente, después de haber visto posibles argumentos a favor o en contra de la eutanasia, consideramos que los argumentos a favor de la eutanasia tienen mayor peso porque protegen tanto el derecho a la vida digna, consecuentemente el derecho a una muerte digna, como el derecho a la autonomía de la persona a poder decidir. Sin embargo, también creemos que sería importante tomar en cuenta las enfermedades con discapacidades físicas como las que tiene el protagonista en la película, puesto que estas cumplen con varias de las condiciones que tiene una enfermedad terminal. Es irreversible, puede conllevar a dolores, aunque no físicos, sí psicológicos. Además, al postergar esa condición y que la persona no se considere en unas condiciones de vida digna, se está prorrogando un sufrimiento innecesario. Por lo que una de las posiciones del grupo es considerar las enfermedades o las discapacidades como justificantes de someterse a un proceso de eutanasia, sumado a las enfermedades terminales. Claro, entonces con esto dicho, es claro que hay ciertas opciones a mejora a la hora a la hora de decidir un caso de eutanasia. Y también teniendo en cuenta la resolución 1216 del 2015, que todas las reuniones del comité que llevan a cabo los procesos de eutanasia tienen que ser presenciales, esto pudo posiblemente generar ciertos retrasos en los procesos de eutanasia de algunos pacientes, por lo que consideramos que una solución viable sería el uso de reuniones virtuales, pues dependiendo de las circunstancias de cada uno de los miembros del comité. Y no solo las condiciones del comité, sino también las condiciones globales tienen que ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, la pandemia actual pudo haber retrasado varios procesos de eutanasia porque las reuniones del comité que se encarga de dirigir el proceso seguramente no se pudieron dar. Sin embargo, si estas reuniones se pudieran hacer de manera virtual, puede que haya una mejoría o una agilización del proceso.